Bueno, pues estamos ya en el último tramo de este Abierto al Atardecer y vamos a hablar de un tema muy serio, de la pobreza. Y es que ustedes todos cuando hablamos de la pobreza pensamos en África, ¿no? Y muchas veces no miramos pues muy cerquita de nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta de datos muy graves. Y les voy a decir yo, algunos de los que se han dicho hoy en una rueda de prensa en la que se ha presentado la Semana contra la Pobreza. Bueno, pues les digo, por ejemplo, que Almería es la capital de provincia española que cuenta con un dato más alto de población en riesgo de pobreza, en concreto un 30,3%. Yo creo que ese dato es grave, ¿no? Porque viene a decir que esto no es un problema de otros, es un problema nuestro. Bueno, tengo conmigo a Juan Sánchez, de Nueso Almería, muy buenas. Buenas tardes. Y tengo también a Juan Sebastián Fernández, de Almería Coge, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué hay? Datos duros, crudos, pero reales. Bueno, es una información que nosotros sacamos de informes que son públicos y con valores sacados, no inventados por nadie, sino de estudios que cualquiera puede consultar, ¿no? Concretamente el estudio sobre la pobreza que hace la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, y que, bueno, nosotros durante la semana, durante varios años ya, la plataforma que además quiere visibilizar lo importante que es el que todo el mundo conozca que, igual que tenemos todo un dispositivo de hospitales, toda una red o todo un sistema educativo para que los niños se inicien en la vida y aprendan a hacerse mayores, que disponemos de una red de entidades sociales que están cuidando de nuestra gente diariamente. Bueno, pues desde Cáritas, desde Cruz Roja, hay una red de programas y de trabajo callado, silencioso, que está haciendo que efectivamente pues las cicatrices y las situaciones más extremas por las que cualquiera de nosotros está pasando o pueda pasar, efectivamente hay toda una red humana y solidaria que se ocupa de que la situación de crisis que hemos vivido, si no estuviera esa red de hombres y mujeres, realmente hubiera sido insostenible, ¿no? Queremos durante esta semana visibilizar todo ese trabajo y también, como no, visibilizar que no es de recibo que estemos atentando contra los derechos humanos fundamentales. Y la pobreza es como la madre de todos los derechos humanos que se conculcan, que están detrás. Esa plataforma a la que te hacías mención es Almería contra la Pobreza, la forman diferentes colectivos. Unos colectivos que pueden decir claramente que, a pesar de que se dice mucho que hemos salido de la crisis, esa salida de la crisis no llega a los más pobres, claro. Sí, es una de las cuestiones que llama la atención porque los indicadores, los famosos brotes verdes, siempre han ido señalando a una clase media que es verdad que a la salida de la crisis ha mejorado, ¿no? Hay indicadores que vienen a decir eso, pero hoy mismo venía en la memoria de Cáritas Española diciendo que los pobres más pobres siguen pasando la penuria de la crisis, son los que están tardando más tiempo en salir de la crisis. Y no solamente eso, sino que han sido los que han sufrido más la crisis, ¿no? También lo presentábamos esta mañana, los datos de ese 20% más rico que apenas ha pasado la crisis con pérdida del 0,5% de la renta, mientras que el 20% más pobre en España pues, ha perdido casi un 8% de la renta, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es importante darnos cuenta que los pobres, las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, pagan los platos rotos de la crisis y después son los que tardan más tiempo después en recuperarse. Claro. Sí. Hay otro dato que habéis presentado hoy que nos deja un poco, preocupados, ¿no? Que Almería también es líder en pobreza infantil. Hablamos de la provincia. La provincia tiene una tasa de riesgo de pobreza del 43,8%, que es la más alta de la comunidad y la tercera en toda España. Sí, yo quisiera presentar el concepto de pobreza no como algo que nos ha caído fatídicamente del cielo, sino como el resultado de un proceso, ¿no? Todos somos hijos de un proceso en el que, dependiendo de dónde hemos nacido, de quién nos ha acompañado, de la seguridad que nos han transmitido, de los alimentos que hemos tenido, de la suerte o no que hemos tenido de tener referentes educativos serios y solventes, nos hemos ido haciendo personas.
Bueno, pues detrás de cada persona que sufre condiciones extremas de pobreza hay todo un proceso. Y lo que nosotros queremos resaltar a través de toda esta semana es que, igual que hay procesos que desencadenan en la exclusión de las personas, existen procesos de carácter inverso. Somos capaces de revertir esas situaciones. Hay que invertir. Y lo que nosotros planteamos es que o bien el Estado se arremanga y pone recursos y lucha contra esas situaciones de exclusión, que yo digo que la pobreza siempre es expansiva, donde se generan núcleos de pobreza, eso no solo afecta a las personas que lo están padeciendo, sino que estamos contaminando y deteriorando el clima del barrio, de la ciudad. Al final estamos invirtiendo en una situación en la que todos nos degradamos un poco. Y todos, de alguna manera, tenemos alto riesgo, ¿eh? Todos tenemos riesgo. Tú, yo, cualquiera. Podemos caer en una demencia, podemos perder un trabajo, podemos caer... Y en esas situaciones de vulnerabilidad necesitamos efectivamente que haya músculo social y capacidad para reaccionar y ayudar a que la gente se levante, ¿no? Ajá. La semana contra la pobreza es la semana que viene, el día grande es el 17 de octubre. Contarme las actividades. Bueno, pues hay actividades muy variadas, ¿no? Empezamos el lunes con una actividad que se hace en un instituto donde creo que se llama la actividad... el desánimo. El desánimo como forma de pobreza, ¿no? Porque una de las formas de pobreza es vivir sin esperanza, ¿no? Cuantísimo. Hoy es el día internacional de la salud mental, de los enfermos con problemas de salud mental. Habría que decir que de alguna forma el desánimo, la tristeza, la desesperanza es una patología bastante endémica. Y bueno, pues vamos a empezar con esa actividad. Hay un día en el que va a haber un encuentro interreligioso diciendo que la pobreza no tiene credos, que los seres humanos de todos los credos son igualmente afectados y que las soluciones tienen que venir de medidas solidarias independientemente de qué nos impulse, si Alá, si Dios o nuestra humanidad y valores humanos. Todos tenemos algo que decir frente a la vulnerabilidad de otras personas. Hay un día que dedicamos al cine porque es una herramienta fundamental, con una película que se llama... Lo tengo por aquí, bueno, sí. Bueno, ahora lo buscamos. Tenemos un día dedicado al cine y, por último, ¿de qué me olvido? Una actividad escolar que es recogida de juguetes el viernes. Y una reflexión donde los chavales van a tener ocasión de tomar el asunto como motivo de análisis, de crítica y de ejercicio de solidaridad, ¿no? En fin, se trata en definitiva... bueno, también hay un acto, un círculo del silencio, el miércoles, donde pues vamos a expresar de alguna manera la solidaridad con la gente que más difícil lo tiene y que son los que vienen mapa arriba, huyendo de la desesperanza que hay en África y que intentan cruzar hacia donde estamos nosotros. Que no sé si es muy seguro cruzar el Mediterráneo, porque el informe que hoy se presentaba sobre los avances climatológicos sitúan el Mediterráneo como una zona en la que, bueno, pues el desierto parece que va a ir avanzando y va a ser difícil que podamos o revertimos esa situación. Lo que pasa es que cuando vienes de la situación en la que vienen ellos, a lo mejor incluso esto puede ser lo mejor, ¿no? Sí, bueno, pero cuidemos el clima, sí, no, eso también, claro. Porque si no, yo creo que hasta nosotros llegará un momento en el que no podremos vivir de esta tierra. Hay que cuidar la tierra que pisamos, porque siente, la tierra que pisamos siente, como sienten las personas. Voy a hacer algún datillo más, ¿vale? Que me gustan los datos. Los barrios más pobres de Almería son el Puche y la Chanca, se lo pueden ustedes imaginar, ¿no? El más rico a lo mejor no, es Oliveros. Bueno, pues se encuentran estos barrios en la capital y la renta media de ingresos del barrio más rico sextuplica, es 6 veces mayor que el de los pobres. Así que imagínense ustedes la diferencia, ¿no? Hay muy pocos, ahora ni 2 ni 3 kilómetros de distancia, ahora 2 kilómetros y poco. Exacto. Pero en cuanto a economía sí hay mucha diferencia, ¿no? Eso se refiere a datos de la renta, que son datos muy recientes que ha publicado el INE, ¿no? En unas estadísticas experimentales que se pueden consultar, ¿no? Sí. Han hecho un mapa por secciones censales donde se puede contrastar cuál es la renta, ¿no? Lo más sorprendente es que cuando hablábamos de la crisis, ¿no? Hay barrios
que nunca han salido de la crisis. Y en ese sentido yo creo que de los barrios que menciona, no solamente los datos estos del INE, ¿no? Cuando habla de Erazi, la Junta de Andalucía también señala como 11 zonas desfavorecidas en la provincia, son las mismas de hace ya 20 o 30 años, ¿no? Es como si la pobreza y la exclusión se hayan enquistado, como hay determinados barrios que nunca han salido de la crisis, siempre han estado en crisis, cómo nos hemos acostumbrado a las desigualdades, lo vemos ya como una cuestión normal, natural, cuando no es natural, la hemos construido nosotros, y cómo está tan cerca también, que es lo que venía a comentar, está mucho más cerca, pues son prójimos, son nuestros vecinos, ¿no? Los que están 500 metros más allá en una situación tal. Y lo hemos hecho poquito a poco, lo hemos ido segregando, ¿no? De tal manera que el que no ha podido acceder a una vivienda se ha tenido que ir a ese tipo de barrios para encontrar una vivienda más accesible, ¿no? En general, una serie de componentes que lo hemos visto como muy habitual, estamos acostumbrados a las desigualdades y yo creo que hay que volver a la idea de decir que las desigualdades no son una cuestión natural, es una cuestión social que lo hemos ido construyendo entre todos, ¿no? La Junta de Andalucía en concreto identificaba en la capital las siguientes zonas desfavorecidas, o sea, La Chanca, Fuentecica, El Puche y el barrio de Araceli, digo, para que la gente lo tenga en mente. Sí. Araceli, Pedrarredonda y Almendro, lo hace todo en un pack, ¿no? Igual que Chanca, la Chanca y Pescadería, ¿no? Que también lo hacen como un pack. La verdad es que son los mismos barrios. Yo recuerdo también hace un tiempo el Ayuntamiento sacó un informe sobre las barriadas, un estudio sobre las barriadas en los años 90 y eran las mismas barriadas, exactamente las mismas, ¿no? Yo creo que además hay otra cuestión que ya en otro estudio que presentó Cáritas sobre las condiciones de la vida de la población pobre, que nosotros le llamamos como el Foisilla, que era un estudio de la provincia de Almería, venía a identificar la misma situación que tenemos ahora casi 25 años después, ¿no? Porque el estudio era del 96, que es que los más pobres de los pobres están en la capital. Y claro, por contra también, al ser la capital, también están los más ricos, ¿no? Y hay más diferencia, ¿no? Y hay más diferencia. Es decir, que hemos creado, en la capital concretamente, ese cinturón de extrema pobreza y después un centro que es el más rico de la provincia, ¿no? O sea, es un contraste que también nos hemos acostumbrado a vivirlo con naturalidad y además hay también otra situación que yo creo que habría que ir rompiendo, ¿no? Hay poca gente del centro que haya visitado determinados barrios, ¿no? Es como otra zona que no queremos ni verla, ¿no? Ni visitarla. Una realidad que no queremos ver, ¿no? Exacto. No, y cuando las personas que viven en algunos de esos barrios, digamos que levantan la cabeza, progresan, ascienden socialmente, inmediatamente la primera medida que toman es salir del barrio. Con lo cual la situación de pobreza del barrio se consagra, porque el que va a ir a ocupar esa vivienda, del que consigue mejorar y sale fuera, es alguien que está en peores circunstancias, ¿no? Consagramos, por tanto, el papel de lugares pues más endémicos, ¿no? Pobreza. A lo mejor esa foto que tú hablabas del 96 ahora, lo único que ha cambiado es una parte social demográfica, en que la población pues ahora es gran parte migrante o migrante. Sí. Ahora. Sí, en algunos barrios está claro que, por ejemplo, en el Puche ha habido una transición de una minoría también que había cultural ahí, que eran los gitanos, ¿no? Que ha ido sustituyéndose paulatinamente por migrantes fundamentalmente marroquíes, ¿no? Sí. Sí. No, yo voy a preguntarte, porque claro, aquí queremos luchar contra la pobreza, esto es un problema muy complicado, no es sencillo ni mucho menos, esto no es aplicar no sé cuántos millones aquí y se soluciona para nada. Las administraciones se tienen que implicar, toda la sociedad se tiene que implicar, creo yo, ¿no? Bueno, nosotros planteamos que, como hacemos cuando nos ponemos malos, ¿verdad?, buscamos dónde está la herida y buscamos remedios para esa herida, ¿no? Incluso para enfermedades tan terribles como el cáncer, buscamos y luchamos socialmente e individualmente con todas nuestras energías. Bueno, pues sin comparar para nada, los problemas sociales pues son como patologías que tenemos como sociedad y que no tenemos que considerar que es algo inamovible. Todo es revertible, basta con que nos lo tomemos en serio y lo situemos entre la agenda de nuestras prioridades, sabiendo que estamos cuidando de nuestro ecosistema, que estamos invirtiendo en rentabilidad social, en un bien para todos. Cuando ponemos un parque, estamos mejorando la vida de todo el barrio. Cuando cuidamos de las personas que viven en cualquiera de nuestros barrios, estamos cuidando de nosotros mismos. Entonces,
Entonces, a mí me parece, y esas eran las propuestas que hemos presentado esta mañana, primero, que el Estado no puede hacer política con la pobreza y la exclusión social. Por lo menos no se puede politizar. Hay que hacer un pacto de Estado. Hay unas cuantas cosas que son poquitas, pero a lo mejor 8 o 10 cosas en el país en las que los partidos, sean del signo que sean, deberían de dialogar y ponerse de acuerdo. Y uno de ellos es un pacto contra la pobreza y la exclusión social, porque estamos hablando de que en el umbral de la pobreza en este país pues hay cerca de 12 millones de personas, según varios estudios que conocemos y que hemos consultado. La segunda cosa que a mí me parece que es importante es invertir sobre todo en la infancia, porque cuando no acompañamos el crecimiento normalizado, la educación de nuestros chavales, estamos condenándoles de por vida. Y nos preocupan enormemente esos chavales que fracasan en el sistema educativo, salen ya de ahí sin titular, sin haber encontrado su sitio, y además cuando dan el salto tampoco encuentran cabida en el mundo laboral. Esos niños, esos chavales jóvenes que han fracasado de niños y fracasan de jóvenes, son un peligro para ellos mismos y un peligro para nuestra sociedad. Esos ninis, como popularmente se han conocido, tenemos que revertir y poner medios para que sean: chaval, tienes oportunidad de volver a estudiar, tengo medios para que vuelvas a estudiar, o tengo recursos para ofrecerte una salida laboral. O tienes sitio en el mundo para seguir formándote, o tienes que tener sitio para crecer como persona y sentirte bien ganándote un sueldo y tal. Y hay recursos, hay itinerarios para efectivamente buscar lo estamos haciendo ya, pero hacen falta más recursos y creer que efectivamente poner la diana sobre esas personas, esos grupos sociales que son especialmente sensibles y vulnerables, ¿no? ¿Para qué decir las mujeres, las familias monomarentales, ¿verdad? Cuando se desestructura una familia, los chavales quedan siempre a la espalda de la madre, casi siempre, y a veces con trabajos tremendamente precarios. Ahí se genera una desestabilización. Hay que apoyar, hay que conciliar la vida de esas mujeres. Bueno, hay muchísimos campos en los que poder intervenir. La pobreza no es un mal endémico, tiene remedio. Hace falta que como sociedad nos lo tomemos en serio, sin más. Y yo creo que también, más tarde o más temprano, nos tendremos que plantear seriamente lo que es una redistribución de la renta. Es decir, que no podemos concentrar la riqueza en muy pocas manos y que una amplia mayoría esté en una situación, porque las perspectivas son que con las nuevas revoluciones tecnológicas y demás, cada vez se quede más gente fuera del mercado laboral, productivo, retribuido, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, más tarde o más temprano nos tendremos que plantear una redistribución de la renta que garantice un mínimo de ingreso a todo el mundo. De hecho, ya en el Estatuto de Andalucía ya está previsto una renta básica, ¿no? Que para que nadie se quede sin recursos, ¿no? Y en ese sentido está sin desarrollar, ¿no? Claro, ese puede ser un camino. Muchas gracias a los dos. Y esperemos que esto valga para algo, que la Semana contra la Pobreza valga para algo, que concienciemos a la gente y a las administraciones, por supuesto. Sí. Por parte de todos. Muchas gracias. Hay salida. Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea, que hay salida y hay esperanza, claro. Bueno, lo que hacemos ahora es irnos con nuestro compañero Juan Domínguez, que si no me equivoco está en el Hotel Catedral, con la escritora Luz Gabás. Juan, cuéntanos. Sí, Michel, efectivamente, terminamos el recorrido amplio de esta tarde por la capital almeriense, lo hacemos en el Hotel Catedral y lo hacemos con una sección que es ya todo un clásico en este programa, el Diario de los Libros, con los queridos compañeros del Diario de Almería. Y personaje hoy importante, el que nos visita en la capital almeriense, 8 de la tarde en el Salón de Actos de Cultura de Cajamar, tendrá la presentación del libro. Luz Gabás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bienvenida a Almería, porque creo que es la primera vez que vienes a nuestra tierra, ¿no? Efectivamente, estoy encantada. Hoy hace un mes que salió la novela y he venido a celebrarlo aquí a Almería. El primer mes aquí en Almería. Sí, mi primer viaje laboral y personal, pero encantada de estar aquí. El latido de la tierra. Así es, mi cuarta novela, así se titula. Bueno, antes de llegar a la cuarta novela, hablaremos de la primera,
Decía, hemos estado unos minutillos hablando antes de que nos diesen paso los compañeros, y te decía que a veces cómo se recibe el que en tu primera novela tengas un éxito de tal magnitud, y tú decías, bueno, es que ya llevaba algún tiempo y hasta entonces no había visto nada destacado para publicar, ¿no? Sí, así es. Cuando decidí escribir Palmeras en la nieve fue también una decisión vital. Es decir, yo sabía que tenía una buena historia, que tenía la habilidad técnica para enfrentarme a un proyecto así, y decidí hacerlo. Pasé 5 años preparando la novela y claro, ya después lo que sucedió con ella pues fue una agradable sorpresa y una gran satisfacción, porque hay mucho trabajo detrás de Palmeras en la nieve y me permitió luego poder seguir escribiendo. Si tu padre no hubiese vivido allí, ¿hubiese existido esa novela? No, y si mi padre no hubiese fallecido tampoco existiría esa novela, porque fue una especie de homenaje a tantas conversaciones con él en las que recordaba su vida en Guinea. Entonces, al fallecer, a mí aquello me sirvió de, pues yo creo que era una deuda que tenía, una deuda pendiente, algo que le debía. Entonces cumplí mi palabra. ¿Lo abordas quizá como pasado y entonces más que podríamos decir postcolonialismo? Sí, porque no se trata de una novela, Palmeras en la nieve, sobre las aventuras coloniales de tantos hombres como mi padre que vivieron en Guinea, sino que hay también una reflexión sobre qué fue la colonización española allí, y hay también un interés por conocer todo el proceso de independencia de la antigua Guinea española hasta convertirse en un país independiente. Yo creo que sirvió para que muchas personas conocieran el pasado colonial de España, pero también se preocuparan por la suerte de aquel país. Bueno, aparte, lo digo para los espectadores que no te conozcan, aparte de una gran escritora, política, fuiste alcaldesa y también docente, porque has estado 14 años impartiendo clases en la universidad, ¿no? Sí, bueno, en realidad ese era mi trabajo. Yo daba clases en la Universidad de Zaragoza, en concreto en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, pero bueno, llegó un momento que dije, me estoy haciendo mayor, tengo que hacer esto que he prometido que iba a hacer, que era escribir una novela. Gracias a Palmeras en la nieve me puedo ahora dedicar a escribir. Esta última, si tuviésemos que catalogarla en un estilo, en una fórmula, ¿cómo lo haríamos? Es una novela diferente a las 3 anteriores. Es una especie de novela negra, romántica, rural. Sí, la verdad es que es una novela muy especial porque es una historia de amor, difícil, casi imposible. Es una historia sobre la amistad. Es una historia sobre mi generación, por lo tanto sobre las últimas décadas de España, porque se puede interpretar como una reflexión sobre los últimos cambios en España, y es también una especie de homenaje al mundo rural al que yo me siento vinculada, porque siempre he vivido en un entorno rural, sigo viviendo en un entorno rural y estoy encantada de vivir en un pueblo. Luz, ya casi para terminar, una duda que tengo. Cuando una persona escribe su primera novela, Palmeras en la nieve, que se convierte en un bestseller, cuando te pones a escribir otra novela, otro libro, ¿no temes de decir, es que no voy a llegar ya a ese éxito nunca, o eso no se pasa por la cabeza, ¿no? Es difícil escribir otras Palmeras en la nieve. Yo lo veo al revés. Yo me siento muy agradecida a Palmeras en la nieve. Por lo tanto, nunca tuve esa segunda presión por la segunda novela. Al revés, sentí la libertad de que ya podía escribir otra historia que yo quería escribir, porque ya no tenía que buscar editora, porque era todo muchísimo más sencillo, porque ya se me conocía. Por lo tanto, yo me planteo cada novela como un proyecto completamente diferente e independiente del anterior, y creo que es mejor así. La última, ¿te has pensado lo que vas a decir en la presentación o te gusta, como a mí, mucho la improvisación? Bueno, yo soy de las de improvisación controlada, quiere decir, yo vengo preparada. Primero una pequeña base, exacto, pero luego en la improvisación le da como una... Sí, cada entorno es diferente, cada lugar es diferente. También creo que voy a estar acompañada de un magnífico presentador, por lo tanto yo espero que sea una conversación amena y sobre todo mostrar una cercanía hacia los lectores que vienen a verme, que al final es lo que cuenta, más que los rollos que pueda soltar yo. Bienvenida a Almería, y ha sido todo un placer el poder conocerte. Muchísimas gracias. El placer es mío y espero regresar. Muchas gracias. Michel, pues cerramos ya esta tarde un recorrido que hemos hecho hoy por toda la actualidad de Almería, que como habrán podido ver los espectadores a través de los reportajes, ha sido una tarde entretenida. Luz Gabás, el diario de los libros, con los compañeros del Diario de Almería, El latido de la tierra, se va a presentar esta tarde a las 8, hoy de forma oficial aquí en la capital almeriense. Muchas gracias, Juan. Ya nos despedimos, no nos quedamos tiempo para más. Lo hacemos con la imagen o el anuncio, la promo del Almería Western Film Festival, que acaba de arrancar hoy día 10 y va a estar pues todo el fin de semana. Así que si pueden, acérquense a tabernas
y disfruten de este festival único en toda Europa.